Aquí continúo junto a Pablo Mendelevich, en este caso, para hablar de paritarias en las negociaciones que se vienen. Les había dicho al principio del programa, el gremio docente, como siempre, fijando uno de los primeros encuentros del año. Ya hay 8 provincias que alertan sobre dificultades para lo que puede ser el comienzo de clases. ¿Por qué? Porque no están llegando al acuerdo necesario. ¿Cuánto le proponen? Un 15 y sin cláusula gatillo. En la provincia de Buenos Aires, yo les decía al principio del programa que les iba a contar cuántos días se perdieron el año pasado. 16. 16 días de clases. A veces no pueden ser recuperados, por más que se extienda el calendario, por más que se arranque. Ahora iban a arrancar muchos colegios del 5, es la fecha oficial, arrancan el 1. Está complicado y puede complicarse más. Está muy complicado. La provincia más complicada en materia docente sigue siendo Santa Cruz, donde es la única provincia donde no cuentan los días de clase que perdieron, sino cuántos días de clase tienen. Tuvieron. Claro. Bueno, recordemos cuándo empezaron en las clases en Santa Cruz. Y un poco más también, yo creo que poco estábamos por agosto. De mitad de año. Sí, es un desastre. Con lo cual nunca pudieron esos chicos que pasaron de año. Y tenés que flexibilizar el criterio, sí, pero el parámetro. Es tremendo, mira cómo lo sacás. ¿Cómo les haces aprobar un 4º grado, un 5º grado con 3 meses de clase? No, es terrible, terrible. La situación, además que eso tiene impacto en la situación familiar, social, claro, total, porque los chicos están en la casa durante cuando los padres salen a trabajar. Sí, es todo claro, un lío. Claro, pero a nivel educativo les hiciste perder el año. Por supuesto. Por más que les firmes que aprobaron. Sí. No van a estar nunca al mismo nivel de un chico en un colegio que hizo todo el año escolar. Bueno, eso lo vas a ver en las mediciones de rendimiento. Los chicos santacruceños seguramente van a dar testimonio de los semestres enteros que perdieron de clase. Pero yo te diría, el tema de las paritarias son 2 rubros, ¿no? Por un lado tenés el tema docente, que es un clásico, porque está siempre la cuestión de que los gremios docentes utilizan el comienzo de la clase para presionar fuertemente. Entonces siempre está amenazado el comienzo de clase en Argentina, y eso hoy ocurre en varias provincias, entre ellas la principal, la provincia de Buenos Aires, que tiene el 40% de la matrícula nacional. Ahí hay amenaza hoy de que no comiencen las clases. Ese es un tema. El otro tema es el tema global de cómo el gobierno encaró las paritarias con esta rigidez respecto del 15% sin cláusula gatillo. Y el gobierno ahora no es que se dio cuenta de que eso no iba, sino que le hicieron darse cuenta. ¿Quién se le hizo dar cuenta? Los sindicatos dialoguistas. Los sectores dialoguistas fueron y le dijeron: si ustedes se plantan en esta postura irreductible, nosotros no tenemos cómo no ir con el sector radicalizado que quiere protestar y prenderle fuego a todo. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo: bueno, está bien, cláusula gatillo en algunos casos, o una cosa que se llama... Otra manera de actualizar el salario, ¿no? De distintas maneras creativas. Se llama cláusula de revisión. Sí, sentarse a revisar. Sí, lo hicieron, por ejemplo, ahora en estos días lo hicieron 2 gremios. Un gremio que se llama, que es el de los clubes y countries, trabajadores de clubes y countries. El gremio se llama UTEDIC. Sí. En ese gremio hicieron el 15% y anexos, varias cosas que permiten de alguna forma compensar que si no es del 15% de la inflación haya una mejora. Y el otro es el de los aceiteros del puerto de San Lorenzo, que se tomó como modelo, donde también hubo entre pagos extra, reconocimientos, y que termina siendo más del 15%. Sí, pero vos decís, los dialoguistas le hicieron darse cuenta al gobierno de que la cláusula gatillo no servía. ¿Por qué? ¿Qué diferencia tendría? ¿Cuál es la diferencia que radica entre esta revisión y la cláusula gatillo? Si vos ponés la cláusula gatillo, lo que no quería el gobierno es que se automatizara la cláusula gatillo en todos los convenios. ¿Y qué? ¿Se plantear una nueva discusión? ¿Sabés por qué? Porque eso de alguna manera conspira contra las metas inflacionarias. Claro. Es como el gobierno que está diciendo: bueno, en una de esas la inflación no es del 15. El gobierno se tiene que plantar en la idea de va a ser lo que nosotros decimos. Si supera, inflación... Está bien, pero entonces estás hablando de un escenario en el que la mesa de paritaria se puede reabrir en cualquier momento del año. Porque esta revisión se da a una nueva discusión, ¿no? Y en su momento el gobierno había desestimado esta posibilidad porque había dicho: si no, nos pasamos todo el año discutiendo. Es una cláusula gatillo un poco disfrazada.
¿Entendés? Si vos das, porque no es la cláusula gatillo típica que vos decís... se activa directamente. Claro, se activa. Hay nueva discusión paritaria porque la inflación fue desbordada. Al no decir que la inflación puede ser desbordada y que no se activa, sino que estás dando una suma compensatoria, una cosa así, de alguna manera lo disfrazás. Es otro mecanismo para compensar el reclamo sin reconocer que la inflación puede ser superior al 15%. ¿Por qué? Porque la inflación esencialmente son expectativas. El gran tema de la inflación es que son expectativas. Entonces, si el gobierno admite que la expectativa inflacionaria es mayor de lo que está diciendo, se le cae todo el discurso de la contención inflacionaria. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Porque en su momento, el año pasado, los docentes no querían y se resistían. Ahora son ellos los que la piden, con lo cual se dieron cuenta que había una situación que todavía podía ser aún peor. Es increíble. Claro, además en los docentes no hay paritaria nacional. Claro, bueno, eso es tremendo. Claro. Cambia totalmente el escenario de lo que es la negociación, ¿no? Ya esto está totalmente desestimado por el gobierno nacional. Cada provincia, ¿no? Hace su negociación correspondiente.